¿Por qué elegiste derecho penal? Yo cuando era chico, mi padre estuvo preso en la dictadura. Y yo creo que elegí derecho penal por querer sacarlo a él de la cárcel, ¿no? Yo era muy chico, tenía 10 años. Cada vez que me tocan casos, por ejemplo, con chicos chicos, con padres involucrados en casos con chicos chicos, a mí me viene todo un flashback de esa época. Abogado, profesor de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Buenos Aires. Suelen invitarlo a dar clases en universidades tanto nacionales como internacionales. También es miembro de la International Bar Association. Autor de más de 50 publicaciones en revistas jurídicas especializadas. Referente de los estudios dedicados a casos de White Collar Crime y Compliance. Hoy entrevistamos a Francisco Castex. Bueno, bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Queremos romper el hielo con una pregunta básica para nosotros y es, ¿qué es la justicia para vos? Básicamente, en un país como el nuestro, la justicia es resolver conforme los hechos y el derecho aplicable con independencia, cosa que es muy difícil de lograr, lamentablemente, hoy en día. Y sin sesgos y con coherencia y sin importar quién es el que estamos juzgando, si es de un color político, de otro color político. Eso es lo que debería suceder. Lamentablemente hoy no existe eso y por lo menos no existe en los casos de mayor trascendencia pública. ¿No hay independencia? No, independencia hay, la verdad que hay muy buenos jueces, hay jueces que hacen lo que corresponde, pero en general hay un sentido de no resolver conforme los hechos, las pruebas y analizar la relevancia jurídica de lo que hay, ¿no? No era, si te estuve acá, sí, estuve acá. ¿Por qué? Porque declararon estos testigos que estuve acá, vos me filmaste, vos me interrogaste. Y no porque alguien dijo que me vieron o querían. Un poco lo que falta es atenerse a las evidencias y juzgar conforme las pruebas del caso, sin importar si quedo bien con la prensa, si quedo bien con tal tema político. Hay muchos temas así, ¿no? Hoy se resuelve más por prensa. Hoy se resuelve más por cómo voy a quedar, ¿no? Cómo me van a ver, qué me van a comentar. Y la verdad que para ser juez tenés que sacarte esas cuestiones de encima. No estás obligado a ser juez, no estás obligado a ser fiscal. Ahora, si uno quiere ser fiscal o quiere ser juez, me parece que tiene que resolver conforme hecho y prueba y derecho aplicable, y no si me va a servir para un concurso, si voy a quedar bien con tal político, voy a quedar mal con tal político, si me van a sacar en un diario, me van a criticar de otro. Parece que ahí es donde la realidad es, si no estás dispuesto a soportar esa presión, bueno, puede ser otra cosa, no, puede ser profesor, puede ser abogado en la matrícula y elegir los casos que querés, o cualquier otra cosa, digamos, pero no ser juez. O sea, me parece que es la gran crisis, ¿no? Ser juez, gente que a veces no tiene la convicción para ser juez. Hay un montón de jueces que sí tienen la convicción. Por suerte, en la Corte Suprema hoy está Carlos Rosenkrantz, que es un tipo que tiene la convicción de ser juez. Ustedes otra vez tuvieron una entrevista con Ivana Bloch, bueno, y muchos más, ¿no? Que me parece que son grandes jueces. Pero son jueces que no tienen tanto miedo, ¿no? Como si van a juzgar sin miedo. Y creo que Rosenkrantz es un ejemplo muy claro de un tipo que juzga sin miedo a resolver lo que corresponde. ¿Por qué elegiste derecho penal? ¿Sabes qué? Pensé que me ibas a hacer esa pregunta. Es más psicoanálisis que otra cosa. Yo cuando era chico, mi padre estuvo preso en la dictadura. Y yo creo que elegí derecho penal por querer sacarlo a él me emociona, de la cárcel, ¿no? Yo era muy chico, tenía 10 años, sí, 81, 82, 9, 10 años, y me acuerdo que iba a verlo y me quedó. Me gustaba mucho la economía, y cuando empecé a estudiar economía y derecho, bueno, después el derecho, y viendo lo de derecho penal. Y si bien es un tema más de diván que de entrevista periodística, creo que vino por ahí. Y
cada vez que me tocan casos, por ejemplo, con chicos, con padres involucrados en casos con chicos, a mí me viene todo un flashback de esa época, y sobre todo cuando se trata no sé, de detenciones arbitrarias o de cuestiones donde uno ve lo que hace el derecho penal, que no solo es el mal o la restricción de los derechos del imputado, del justiciable, sino cómo sufre la familia, como yo tomé la primera comunión en Devoto, entonces me acordaba de esos momentos y ver a los chicos, o ver a los que sufren, no sé, ir a ver a los padres o esas cuestiones, me trabaja mucho y me da la sensación que es producto un poco de la decisión. Después lo superé, lo analicé y toda la historia, pero yo creo que por qué elegí derecho penal viene por ese lado. Es el sueño de lograr ese habeas corpus, esa excarcelación que no lograba. ¿Cómo terminó? No, terminó bien, a ver, como todas las cuestiones propias de esos tiempos. Después se dejó en la libertad, bueno, tuvo un año exiliado en Estados Unidos, después volvió ya con la democracia. Pero siempre me generaban eso. Sí, las primeras veces que fui a tribunales iba como hijo de detenido con prisión preventiva. Y también mi abuelo fue juez, el padre de mi madre, pero bueno, yo nunca lo vi como juez, cuando yo lo conocí él había dejado de serlo, pero bueno, también él me enseñó mucho del derecho, pero más del derecho, no tanto de por qué penal. Sos abogado especializado en Derecho Penal y doctorado en Derecho. Soy abogado de la UBA, especializado en Derecho Penal también por la UBA, y me doctoré en Derecho en la UBA. Sí, soy UBA. Contanos sobre tu derrotero en la justicia. Empecé en tribunales, sí, en 92, en CBC o en el primer año de la facultad, que el padre de una amiga mía me invitó a Vázquez Acuña, que era un tipo muy interesante. En ese momento él trabajaba mucho SIDA y cárceles, y me invitó a ser meritorio, como se entraba en esa época, en su tribunal oral. Y bueno, ahí conocí gente maravillosa, Judice Bravo, Bastito, que era un tipo Ragucci. Y después de ahí me fui a un juzgado de Cavallo, de Gabriel Cavallo. También me recibió muy bien Gabriel. Y ahí te fuiste a Federal. Ahí me fui a Federal. Trabajé unos años en Federal. Y después me fui a una fiscalía de Bunge Campos, que fue la fiscal en ese momento, Luis. Pues Luis se va a la cámara, pero yo ya no estoy con él. Y cuando estaba en la fiscalía, un profesor mío de la facultad, que era el Chango de Arrocha, fundador de Fundejus, un tipo también muy activo en el derecho, en la política, sobre todo en lo institucional, tiene una fundación ONG, Fundejus, me invitó a participar de su estudio, que nada, me pareció una re buena idea. En los 90 todos queríamos salir de tribunales, o sea, había como una cuestión de encierro. No sé si encierro, pero querer ser abogados. Había algunos que les gustaba ser académicos y se fueron, o académicos full time, y se fueron a estudiar afuera, y otros que había una generación como que nos atrapaba mucho el litigio, poder ejercer el derecho en términos de, o sea, dar buenas razones, estar ahí en la trinchera, el placer de litigar en términos de litigar por la razón de alguien y ganar o perder, pero obviamente no gusta ganar, pero digo, estar en esa puja. Esa competitividad. Sí. Y todos, también tengo muchos amigos que se fueron en estudios corporativos, en civil, cosa que hoy no aparece, o sea, los chicos o se van a organismos públicos, o también es una cuestión económica, ¿no? En los 90 en la profesión había como un renacimiento muy fuerte de todo. Y después me fui a otro estudio donde Maxi Rusconi se estaba yendo se había ido a la procuración con Becerra, y bueno, y Maxi me invita a que lo sustituya en el estudio Iribarren, y ahí me quedé hasta que me hicieron socio, y bueno, después los Iribarren se retiraron y yo quedé como responsable de la firma. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, conocí un montón de gente del derecho a través de Alfredo. Ahora está retirado, pero una mente distinta, un ingeniero del derecho, en términos de un gran estratega. Por ahí no tenía un
una gran proyección académica, pero era un excelente abogado en términos de entender los conflictos, de entender los hechos. Siempre nos decía los hechos. Cuestión que la facultad a veces no te da. Por ahí discutimos derecho, discutimos teorías, y no vemos que un caso se resuelve más, como me decías al principio, hecho y prueba. Bueno, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuál es la prueba? Y él venía de una formación muy fuerte, porque él era había sido socio de Landaburu y Carrió padre de Genaro Carrió, que había sido presidente de la Corte. Y entonces era como encontrar, no sé, un montón de libros en las bibliotecas de profesores. Me acuerdo que estaba haciendo un curso de doctorado y lo tenía Bernengo. Encontré la tesis de Bernengo de los años 50, dedicada al Landaburu Laureano. Se la llevé a una clase y tipo, ¿de dónde sacó esto Castex? Y yo, no, la saqué de una biblioteca. Bueno, había como una Eduardo Aguirre Barrio, que era otro gran profesor, Polanski. Estaban todos como el vinculado, ¿no? Esa generación de abogados que bueno, después se fueron yendo. Muy, muy interesante, que por ahí uno la leía, de golpe estar sentado a una mesa con ellos. Otro gran macho, Miguel Almeida, que hoy, por suerte, todavía nos acompaña, pero bueno, eran todos personajes que uno leía en los libros y de golpe tenerlos interactuando era maravilloso. Si tuvieras que revelar un secreto por el cual llegaste a donde estás hoy, ¿cuál sería? Mira, yo creo que secretos, me gusta navegar también, ¿no? Y una vez hablando con Julito Alzogaray, que es 4 veces olímpico, él dice, todo es una cuestión de horas, y él dice oráculo, ¿no? De horas puestas en la silla. Y la verdad que es estudio, y después primero hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que la gran diferencia en cualquier cosa, en lo que hagas, es que vos disfrutes lo que te gusta. Yo trabajaba duro, me hacían, en ese momento en el estudio se trabajaba, no sé, muchas horas por semana, muchas horas por día, pero nosotros lo disfrutábamos. Y más allá de que obviamente en algún momento la pasábamos mal, había una frase de Iribarren que era constricción al trabajo, pero aprendimos a valorar el esfuerzo. Y si me decís un secreto, uno, hacer lo que te gusta, disfrutarlo, y bueno, y después ponerle tiempo, ¿no? Hay una frase de Thomas Pynchon que dice 90% de esfuerzo, 10% de inspiración. La verdad que en todo, si no empujas el lápiz, si no pones ese oráculo que decía nuestro amigo olímpico, no va a nada. Tenés muchos libros publicados. Sí, tengo cosas publicadas, eso se lo debo mucho a Daniel Pastor, que me empujó muchísimo a escribir. Y sí, tengo épocas de artículos. Hay momentos que también es lo mismo, ¿no? Decís, mi pregunta es, ¿lo haces por pasión? ¿Lo haces porque es rentable en Argentina? ¿Lo haces por currículum? ¿Lo haces por enseñar? ¿Qué te motiva? No, rentable publicar libros en Argentina no es. Al principio empezás escribiendo por una cuestión de que obviamente si uno quiere hacer trayectoria académica y tiene que publicar, y después, bueno, vas eligiendo los temas que te gustan. Hay momentos donde tenés muchas ganas de escribir y hay momentos donde tenés menos ganas de escribir. Escribir forzado, más allá de que siempre tenemos un deadline cuando uno publica, no me parece lo mejor. Y después, nada, saber de eso, ¿no? Hay momentos y momentos. Las ideas van y vienen y hay que escribir cuando están las ideas, tener un papelito donde uno va anotando las cuestiones que le aparecen y después en un momento maduran las cuestiones. Algunos tienen más facilidad, otros menos, pero claramente selección de lo que te gusta, sí, tiene un poco también de devolución, no digo narcisista, pero bueno, verte publicado, estar, pero hacerlo por obligación no es lo más recomendable. Si no tenés ganas, haz otra cosa. ¿Quiénes son tus principales competidores? Sí. ¿O qué estudios? A ver, hay en lo que se llama White Collar Crime en la Argentina, hay muchos estudios corporativos que intervienen y están, ¿no? ¿Qué es el White Collar Crime? White Collar Crime es lo que se conoce como derecho penal económico o derecho de cuello blanco, de delitos de cuello blanco. Hoy a nivel global se conoce como White Collar y
y a nivel argentino es Derecho Penal Corporativo, Derecho Penal Económico. Ahí hay dos grandes diferencias: los estudios que se dedican a empresas y a clientes, llamémosle, no tanto políticos, de los estudios que se dedican más a clientes políticos, ¿no? O sea, por decir un ejemplo, no sé, causa Cuadernos, tenés los defensores de los funcionarios y los defensores de las empresas. Los defensores de los funcionarios generalmente son más vinculados políticamente a los funcionarios y aparecen con cierto sector. Los defensores de las empresas son más independientes, pueden aparecer una empresa que puede tener simpatía azul o simpatía amarilla o simpatía roja, pero tienen la defensa de las empresas. Ahí hay muchos estudios. No sé, históricamente éramos nosotros, el estudio Durrié, Landaburu, Carrió, que era una separación de Iribarren, estaban todos juntos y después se separaron. Bueno, Durrié, después se fueron separando otros estudios. Bueno, aparecieron el estudio de Pizarro Pose, hoy se llama García Santillán, que está con Guillermo Rivarola, Olmedo, que también formaba parte de ellos, los Cunio, Mariano Cunio formó parte del estudio, Iribarren y después se fue y armó un estudio con los hermanos. En fin, hay muchos actores en esto. Después tenés estudios más académicos, el estudio de Daniel Pastor, el estudio de Nicolás Dálvora, o sea, tenés una Díaz Cantón, es otro gran abogado. Y en los políticos, bueno, los que ustedes vieron y se ve, Arlanian, Beraldi, Maxi Rusconi, es decir, hay un perfil más dedicado a determinado sector político. Uno aprende con el tiempo a convivir con todos y tratar de tener una buena relación. Y después tenés otro perfil de abogados que ya son más mediáticos. Bueno, ya es otra cosa, distinto a por ahí lo que uno conoce con más valor académico, ¿no? Es decir, el derecho penal en la Ciudad de Buenos Aires básicamente es la Universidad de Buenos Aires, donde están todos los titulares más reconocidos: Sanchinetti, Juan Pastor, Arturo Polanski, Rivi, y ahora, no sé, la nueva generación, Fernando Córdoba, Sarrabairús. Y después tenés muy buen derecho penal en la Universidad Austral, tenés también en Ditela y en San Andrés, pero básicamente el núcleo somos casi todos de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, aprovecho justo para preguntarte por la UCEMA, porque vos das clases ahí. Sí, lo que hacemos es un proyecto de economía del SEMA, de la Universidad del SEMA, que ahora, siguiendo un poco a Ditela y siguiendo a San Andrés, hicieron una escuela de Derecho que está muy bien. También nos invitaron a muchos profesores a incorporarnos y estoy contento. Yo nunca había dado ocasionalmente cursos de posgrado en privadas, pero me gusta el proyecto. Tienen becas para chicos que por ahí no pueden afrontar y que por ahí la UBA les es bastante complicado en la organización y funciona. Hoy de clase a la mañana y está muy bueno, es una buena opción. Creo que lo privado lo que tiene que lograr es no ser masivo. Cuando lo privado se convierte en masivo, pierde lo interesante de lo privado, de lo que se llama boutique. ¿Y qué diferencias notas principalmente en la UBA con respecto al resto de las universidades? A ver, la Universidad de Buenos Aires, en Derecho, por ejemplo, eso, en otras ramas también algo conozco, para mí sigue siendo la mejor universidad o la mejor facultad de Derecho por la diversidad que uno tiene en la Universidad de Buenos Aires. Vos podés tener los mejores profesores si los elegís y los vas a buscar. También podés tener una mala formación. Depende mucho de cómo vos encares tu elección de los cursos, la responsabilidad y que tengas ese ánimo de ir a buscar la excelencia. Yo amo la Universidad de Buenos Aires. Para mí, hice todo, fui secretario del departamento, como te dije antes, me doctoré ahí, es mi segunda casa, pero también cuando los chicos me preguntan, los alumnos o más jóvenes, bueno, ¿qué haría? Bueno, si vas a la UBA tenés que saber elegir y guiarte por la elección de lo mejor.
aunque te cueste más, aunque no sea fácil aprobar, ¿no? Porque la tentación a veces de elegir cursos, como es tan grande y hay tanta diversidad de cursos más accesibles, a veces hace perder el rendimiento académico. Pero hoy en la Universidad de Buenos Aires tenés los mejores profesores y además tenés lo que rodea a la universidad: investigación, posibilidad de conocer gente de todo tipo, distinta a uno. Para mí eso es, en la formación, terminar un curso y ir a, no sé, o al campo, a la pileta ahí, o ir a la biblioteca, o salir y estar, y después ver profesores que vienen. La gente de afuera, cualquier profesor invitado, lo invitas a la Universidad de Buenos Aires y es la Universidad de Buenos Aires. O sea, no hay manera de comparar con otra cosa. Ellos quieren venir a la UBA. En el que no, te voy a llevar a tal universidad que tiene el campus. No, yo quiero ir a la UBA. El prestigio lo da la UBA. Y en los titulares lo mismo, y en los adjuntos lo mismo. ¿Qué desafíos tenés por delante? Primero, seguir haciendo lo que me gusta y no arrepentirme de eso, poner la energía en eso, y ver crecer a mis hijos, que me encanta, me enorgullece estar ahí todo el día con ellos. Seguir tratando de ser auténtico, no ser hipócrita, cosas simples. La verdad es que después lo demás viene. No tengo grandes desafíos, vos me decís, no, querés ser. La verdad es que me gusta lo que soy, me gusta lo que hago, lo disfruto, y el desafío es no perder la coherencia. Por lo menos, y no ser hipócrita, esos son los desafíos, me parece. Buenísimo. Buenísimo por un abogado, ¿no? Porque la coherencia es todo. Pero la verdad es que lo que muchas veces a uno le molesta en la profesión es la falta de criterio, de objetividad, la mala fe, la falta de franqueza, ¿no? Obviamente la profesión es jugar al truco, no es que yo te voy a decir, vení, quiero que me confieses que me vas a acusar, o quiero, o yo te voy a decir que siempre hay un juego, pero una cosa es hacer un juego con altura, sin trampas, sin traiciones, y que eso me parece algo que tiene que ver con la palabra, con el valor de la palabra, que hoy en la Argentina no está muy bastardeado. A mí me tocó experiencias de litigio en temas que, no sé, que trascendieron en Argentina, en los Estados Unidos, y siempre me impactó cómo los fiscales se relacionan con los abogados, y donde hablar con un fiscal, el fiscal te cree y vos le tenés que creer lo que te dicen, y hay como acuerdos donde uno se da la mano y se dio la mano, y no hay zancadillas, no hay mala leche. A mí me parece que lo que le falta hoy a ese servicio de justicia, que en parte la pandemia se lo dio porque acercó, como esto que obviamente tenías que hablar por teléfono, se empezó a perder ese miedo de poder entrar a un juzgado y decirle a un juez, esperá, tengo una persona que se quiere presentar, ¿cómo hacemos? ¿Dónde lo llevo? Que no parezca que estás haciendo algo impropio, sino que básicamente es acordando con alguien que tiene que resolver del otro lado cuál es el mejor interés común, cómo resolver el problema de la mejor manera. Que en la política también pasa, ¿no? Es decir, no se pueden poner de acuerdo en ciertos puntos básicos. Bueno, a veces creo que en la justicia tenemos ese problema, en el servicio de justicia tenemos ese problema de no poder acercar las posiciones para lograr algo que sea, en el fondo, resolver el problema y mejorar el servicio de administración de justicia, y tanto para el justiciable como para la sociedad, ¿no? Porque hay algo en los jueces que están como allá arriba, en una distancia, en un pedestal. ¿A esa distancia te referís cuando decís acercar? No, sí, un poco acercar a eso. Yo hablaba con un colega uruguayo que decía de los fiscales uruguayos, ahora que están con el nuevo sistema, están acostumbrados a ofrecer juicios abreviados y actúan desde la soberbia, todo tiene que arreglarse como ellos quieren. Entonces hay fiscales más antiguos que tienen un poco más de experiencia como cuando no era así. Y creo que también hay un punto, los jueces y los fiscales, ejercer la profesión, aunque sea por un periodo, como defensores oficiales, ir cambiando, para darse cuenta de lo que es escuchar a una persona
tanto a una víctima como a un imputado, ver cuáles son los problemas que tienen y después fallar, pero ya fallar con un criterio de estuve en el otro lugar, estuve no como imputado, estuve por lo menos como defensor, y me parece que eso les permitiría una visión mucho más objetiva, más justa, y no desde un lugar que muchas veces les hace perder criterio. ¿Qué opinas de las neurociencias en el derecho? La verdad es que yo conocí las neurociencias por Facundo Manes, a quien conocí hace como 20 años. Era muy amigo de su hermano y de su socio, que es Marcelo Sabransky. En realidad, de Marcelo de la primaria y después mis amigos de Gastón. Y la verdad, Facundo nos metió en todo eso, nos hizo zambullir en ese tema, y de ahí lo sumamos a Daniel Pastor. Fundamos un centro de neurociencias, de derecho y neurociencias, que funciona en INECO, que es el centro de investigación de Facundo. Y bueno, ahí estamos. Después Daniel lo extendió también a la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, donde también tiene todo un laboratorio vinculado a lo que es inteligencia artificial y derecho. No, a ver, es desafiante, ¿no? Tiene un montón de problemas, ¿es la neopeligrosidad o no? Obviamente yo creo que no, pero sí sirve para trabajos en el proceso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el análisis de la psicología del testimonio, de la imparcialidad de los jueces, de evitar automatismos, cómo manejar los sesgos. Es como una herramienta para... Es una nueva herramienta que creo que hay que valorar muchísimo, hay que ver cómo repercute, pero no hay que ignorarla, digamos. A ver, Harvard tiene un centro de neurociencias y derecho, y si Harvard lo hace, vale la pena, digamos. Y la UBA hoy está reconociendo... La UBA la está reconociendo, bueno, como te decía, primero hicimos un centro de investigaciones en INECO, con Daniel Pastor, y después Daniel, como secretario de investigación de la Facultad de Derecho, armó ahora un centro de inteligencia artificial. Con Juan Corbalán. Sí, con Juan Corbalán. Y bueno, Juan es uno de los grandes expertos en el tema. Estuvo acá en Cuba. Sí. Y no, está buenísimo. La verdad que todo lo que sea salirse y las innovaciones, todo sirve. Por ejemplo, psicología del testimonio, no es mi especialidad, pero hoy estuve con un especialista en eso, analizando un caso, y es sumamente enriquecedor cómo sirve para demostrar si una persona está diciendo o no la verdad, o si le podemos creer o no le podemos creer, más ahora en todos estos temas que tienen que ver con los delitos sexuales, y las acusaciones, si es cierto o no es cierto. Obviamente ustedes entrevistaron otra vez a Sanchinetti, ¿no? Marcelo tiene todo un tema de... Bueno, a ver, son delitos que si ocurrieron en un lugar donde hay dos personas, donde la supuesta víctima es el único testigo que apunta al supuesto victimario, y bueno, donde hay que tomar una decisión de cómo lo resolvemos. Y la verdad es que todas las nuevas psicologías de testimonio, análisis cognitivos y todo lo que se puede introducir para poder resolver esa tensión, ese dilema, bienvenido sea. Hablando un poco de juicio por jurados, lo que nos gustaría saber es si vos crees que es la mejor forma de resolver un conflicto. A ver, juicio por jurados es la forma más romántica de resolver un conflicto. Me parece genial la idea de un juicio por jurados. O sea, a mí me encanta la literatura. Me acuerdo de los hermanos Karamazov, el juicio final, ¿no? En esa novela de Dostoyevsky, es maravilloso ver la actuación del fiscal, ver cómo se encara la defensa, bueno, la deliberación del jurado. También uno es coherente de que no todos los casos, consciente y coherente de que no todos los casos se pueden resolver por jurados. O sea, en Estados Unidos, que es, digamos, icónico el juicio por jurados, menos del 5% se resuelven por jurados. O sea, se van a juicio por jurados muy pocos casos. En la Argentina, si bien era un mandato constitucional, mucho tiempo desoído, hoy la verdad es que hay muchos juicios por jurados, se está instalando la idea del juicio por jurado en casi todas las jurisdicciones, por lo menos las provinciales, y a nivel nacional hay proyectos. Creo que le da una idea a la administración de justicia de transparencia, y además hay que hacernos cargo como sociedad. Bueno, fueron 12 miembros, 12 de nosotros,
que dijeron que era inocente, ¿no? O que dijeron que era culpable. Pero sobre todo cuando es inocente, porque a veces cuando hay un caso penal parecería ser que ya el inicio del caso penal hace que la persona sea culpable, y la persona es inocente. Y si lo absuelven, lo absolvieron porque la justicia está corrompida. Y la verdad es que juicio por jurados, bueno, van a ser 12 personas que dijeron, mira, no hay un guilty plea, no hay razones para decir que esta persona es culpable. Con lo cual creo que le da un plus de transparencia al servicio de justicia buenísimo. Sí, obviamente esas 12 personas tienen que ir cambiando. Si tenemos 12 jueces populares siempre los mismos, ¿no? Evidentemente ya es... Volvemos a lo que tenemos. Igual que la participación de la víctima, ¿no? Muchas veces dicen, no, la víctima viene a expresar su sed de venganza. Para mí no, para mí que la víctima esté y que participe y que pueda pretender pena. Después, si no tiene razón, que los jueces le digan, mire, usted no tiene razón. Pero me parece sumamente útil para la democratización de la justicia, para la participación ciudadana en la justicia, que haya tanto un rol muy amplio de víctima en el proceso, que pueda intervenir. A ver, si se va de pista, que sea sancionada, si miente, falso testimonio, si pide cosas impropias, tendrá sus costas, pero que esté. Y al igual que el juicio por jurados, en los casos donde obviamente se pueda, no, como te digo, no se puede resolver todos los casos por jurado, pero los casos que se puedan resolver sería fantástico. ¿Qué opinas de los falsos testimonios? ¿Crees que es un delito que está bien penado y sancionado? Yo creo que no le estamos prestando la debida atención al falso testimonio. Y vuelvo a la idea de la palabra y la importancia de la palabra. Yo no sé si es por la influencia del protestantismo, de Max Weber o lo que fuera, pero en el sistema anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, mentir es peor que cometer el delito. O sea, el delito, vos engañás a un fiscal en un acuerdo de colaboración, no diciéndole toda la verdad, ¿no? Ocultando parte de la verdad, y eso es mucho peor que haber cometido el delito del lavado de dinero anterior. El ejemplo fue Clinton cuando se lo acusó, ¿no? O sea, básicamente la discusión que había ahí en el impeachment a Clinton no era tanto si había estado o no con Mónica Lewinsky, sino si había mentido respecto de eso. Y ahí de nuevo, ¿no? La importancia de, por ejemplo, un tema que es sumamente picante, es, bueno, el imputado tiene derecho a mentir, el imputado tiene derecho a no declarar contra sí mismo, ¿no? Conforme a la Constitución, Miranda versus Arizona, Montenegro. Después, a nivel normativo, se agrega la idea de que no tiene sanciones si miente. Ahora, eso genera un problema nuevo, que es, muchas veces hay gente condenada por testimonios de imputados o de coimputados, no sé, me refiero a delitos de drogas, tráfico. Y esa persona no declaró bajo juramento. Sin embargo, estamos usando su testimonio para condenar a otro. Yo creo que hay que repensar todo el tema del falso testimonio, de la denuncia falsa, y también lo del prevaricato, ¿no? Que a los jueces no les sea gratuito fallar contra ley, y a los testigos que mienten o que no dicen toda la verdad. Mentir no solamente es afirmar falsamente, sino callar cuando uno sabe. Yo creo que eso es una tarea de empezar a ver, no hay que cambiar nada, el tipo penal está ahí, hay que tener conciencia de que mentir no nos hace bien como sociedad. ¿Qué beneficios te da pertenecer y ser miembro de la International Bar Association? Es una asociación internacional de abogados que está buenísimo porque nos juntamos anualmente, abogados de distintas nacionalidades, donde uno conoce gente que ejerce el derecho penal y el derecho corporativo. Tenemos 2 encuentros, un encuentro general de abogados que se hace a fin de año generalmente, y un encuentro de cada grupo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo que es de Derecho Penal Económico, que lo hicimos en mayo en Londres, que es más chiquito, que te haces más amigos, que conoces gente, que tenés una red de relaciones, de contactos, de referencias recíprocas, y está bueno, además practicas el inglés, y nada, y te haces amigos en tu profesión, conocidos del mundo, y sobre todo vas entendiendo que hoy por hoy el derecho penal ya es muy transnacional, ¿no? Sobre todo en la disciplina de white collar. Los problemas que tenemos acá lo vimos en Lavallato, en Cuadernos, en temas de Estados Unidos, en temas de FIFA Gate, por ejemplo, fue un caso famoso de trascendencia en varias jurisdicciones. Bueno, todo eso es lo que nos enriquece.
¿Cuál fue el caso más emblemático o difícil que te tocó? Cada caso tiene su particularidad, ¿no? Me acuerdo cuando recién me recibía o estaba en estudio, defendí a una persona involucrada en un gran caso de bancos, donde me acuerdo que en la Cámara logramos la excarcelación, yo tenía hace 25 años, 26 años, con el argumento de que mi cliente no podía luchar contra el Registro Nacional de las Personas, pues se llamaba igual que sus hermanos que estaban así involucrados. Y ahí también jugó un poco lo que te decía, ver a los chicos. Y después con el tiempo, distintos casos, no sé, me tocó casos de mucha trascendencia pública, conocer personajes de alto impacto y aprender. Y después tuve casos también de persecuciones a personas, no por lo que habían hecho, sino por lo que supuestamente eran, y eso también me marcó mucho, sobre todo porque ahí uno detecta los jueces que realmente aplican la Constitución sin importar de qué delito se trate, y los jueces que no se atreven a resolver conforme a la ley aplicable. Me acuerdo en ese juicio, por ejemplo, otro día me encontraba con un defensor oficial que me decía: con vos no hemos ido más porque con vos le ganamos a un fiscal, ¿no? Un fiscal muy conocido. Y ese fiscal, claro, en ese juicio él había publicado un libro de garantías, un derecho penal racional y todo, y en ese juicio había negado todo lo que había firmado en ese libro. ¿Y por qué? Y porque la persona que estaba siendo acusada no era socialmente simpática. Y la verdad que por más que sea socialmente simpática o no, lo que juzgamos no es la simpatía de la persona, sino lo que la persona supuestamente hizo y lo que se pudo probar que hizo. Y ahí es donde hay que meter la coherencia, ¿no? Yo creo que es lo que nos falta. Será blanco, negro o amarillo, pero juzgarlo por lo que hizo, no por lo que es. Que también pasa mucho en derecho respecto de, no sé, tal juez porque fue el padre, fue tal cosa, no sé, juzgarlo pues por lo que es él, no porque fue su padre, su tío o su hermano, ¿no? Me parece que ahí también nos debemos como sociedad juzgar por lo que hicimos, por nuestros actos, y no por la apariencia que tengamos. Esto se viene discutiendo en derecho penal de las brujas para acá, pero todo el tiempo vuelve y nos contamina y nos sesga y la verdad que no nos hace bien. Sí, hubo un caso muy polémico de un juez, el juez Lijo, con el hermano Freddy, que digamos se lo culpaba al juez Lijo por el hermano, digamos. ¿Cómo ves eso? Bueno, ahí básicamente lo que yo te digo, a ver, si quieren juzgarlo el juez, juzguenlo por lo que hace el juez. Las cuestiones del hermano o de los hermanos, todos los jueces son seres humanos y todos tienen hermanos, hermanas, tíos, padres o primos. Me parece que ahí lo que hay que hacer es, de nuevo, había una frase de John Rawls que decía: tras el velo de la ignorancia, ¿no? Uno tiene que juzgar sin nombres, A, B y C. Y si A cometió un delito y B fue partícipe, bueno, condenemos a A más B. Ahora, si A no tiene nada que ver con lo que hizo B, hay que absolver a A y condenar a B. Me parece que el problema muchas veces es resolver con el diario y no con lo que está comprobado en los hechos. ¿Sabes? Los medios de comunicación pueden terminar resolviendo un caso más que... Y los medios de comunicación es obvio que está claro que van generando una opinión que está muy bien, porque es la función de los periodistas y cada uno puede tener una interpretación y valora la libertad de prensa. El problema es que el juez no tiene que resolver o el fiscal no tiene que acusar conforme el diario, sino conforme los hechos y las pruebas que hay en el caso a resolver. O sea, no es una culpa de los medios, ahí está el error. Digamos, los medios hacen lo que los medios quieren hacer, tienen todo el derecho del mundo, libertad de expresión. El problema es el que resuelve y no resuelve conforme su convicción, sino el miedo a lo que digan los medios. Me parece que ahí es un problema. ¿Cuán importante es en Argentina tener vínculos dentro del Poder Judicial para poder llegar a un buen resultado? Ayer leí una nota muy buena sobre el juicio a las juntas y opiniones de Valer Garaos, de Gil Lavedra, ¿no? Grandes juristas que después
pasaron a la profesión. Los casos en general se resuelven, te diría el 90%, conforme hecho prueba y lo que hay, y así son las sentencias. Que hay casos donde haya influencias o tráfico de influencias, sí es cierto, no soy ingenuo, digamos. Pero también es cierto que si eso fuese lo determinante, hoy no tenés las condenas de muchos personajes públicos que conocés, que han sido condenados y que no hubo influencias que los salvaron. Seguramente habrá otros no condenados y absueltos por influencias. Creo que no es lo que corresponde. Ayer leí en Valergarao, por ejemplo, bueno, ellos criticaban, Arranian también, el tema de cómo los servicios de inteligencia a veces han ocupado posiciones incómodas en los procesos. Creo que eso nos hace muy mal. Bueno, el periodismo se ha encargado muchas veces de poner al descubierto eso. Hay investigaciones de Hugo Alconadamón muy interesantes sobre el tema. Ojalá, como volvías a la pregunta inicial, todo se resuelva conforme los hechos y las pruebas y las influencias no sean determinantes. Si un juez resuelve por influencias, no es un buen juez, es un mal juez. ¿Y cómo ves a la justicia hoy en cuanto a esto de los jueces? A ver, hoy tenemos una Corte Suprema que realmente, no sé si fue la llegada de Rosenkrantz y Rosati, Bruno Maqueda, que es un juez con mucha experiencia. Es una justicia que ha mostrado independencia, me parece que está dictando buenos fallos, con cierto coraje, como ha sucedido en la pandemia, cuando, por ejemplo, dijo, bueno, no hay que suspender el colegio, toda la disputa vinculada a las clases. Y después tenés cámaras razonables, mañana hay elección de Consejo de la Magistratura, se ha renovado el Consejo de la Magistratura, estamos volviendo a un Consejo de la Magistratura amplio, que era el vigente hasta el 2005, que creo fue un Consejo de Magistratura que funcionó. Yo tuve la suerte ahí de ser secretario letrado de Jorge Lloma, cuando Jorge era consejero. En ese momento pues, estaba Pichetto, estaba Casanovas, estaba Marcela Rodríguez, Smucker, un montón de prestigiosos que prestigiaban ese Consejo de la Magistratura. Yo recuerdo los debates que se armaban, ¿no? Por ahí eran personas que opinaban y pensaban lo distinto, pero se ponían a deliberar, a consensuar y sacaban decisiones que sirvieron y mucho, ¿no? Ese consejo destituyó a muchos jueces que habían cometido actos impropios. Yo recuerdo varios de aquel momento, Makevich, Murature, acusó a Matjurian, produjo la renuncia anticipada de otros jueces como Muratorio, y ahí tenías un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Me parece que era un consejo que funcionaba. Lamentablemente después se perdió con la reforma y se convirtió en una especie de automatismo en las decisiones, con mucha influencia política del oficialismo y sin la posibilidad de que los integrantes tengan vuelo político propio, que también es lo que pasó en diputados y senadores. Yo me acuerdo del Senado del fin de la época de la Rúa, era un Senado donde los senadores hacían política de manera autónoma, no estaban esperando la decisión del jefe de despacho o del jefe de bloque. Yo ahí fui muy malcriado por el negro Lloma, que era había sido constituyente, era un gran político, es un gran político, en ese momento era senador de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y los veías actuar como políticos con independencia. No sé, podía estar de la Rúa, podía estar Duhalde, después vino Kirchner, pero ejercían la función del Senado. Me parece que hoy el Consejo de la Magistratura tiene el deber de volver a establecerse con esa independencia, ¿no? Al igual que senadores y diputados. Creo que nos hace bien eso. O sea, yo en los 80 me crié, me acuerdo figuras que tenía en la cabeza Jaroslavski, que era el presidente de diputados, y Manzano era el presidente del bloque peronista. Eran tipos importantes que iban y planteaban a Alfonsín, generaban, digamos, prestigiaban el valor de la política y la independencia en diputados. Y el Parlamento tiene que volver a hacer eso, y el Consejo de la Magistratura tiene que volver a hacer eso. Después puede haber un presidente A, B, C o D, pero que cada uno suma lo importante de ser independiente. Obviamente políticamente hay que tomar decisiones, pero digo, la importancia de la función que se tiene, cada uno de los consejeros que vamos a elegir. ¿Te parece bueno que Rosati esté a cargo de las dos presidencias de la Corte y del Consejo? Me parece que fue la ley que se generó post
Pacto de Olivos, que fue post convención constituyente, y creo que fue un momento donde todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en reformar la Constitución. Uno dirá, bueno, esto empezó por la idea de reelección de Menem, sí, es cierto, pero bueno, Alfonsín puso lo suyo, salió el pacto, se introdujeron todo lo que se llama el derecho internacional de derechos humanos, se generó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, hubo muchas cosas buenas que generaron ahí. Después fue la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que también tuvo mucho consenso político, y esa ley tuvo consenso. Y me parece que si esa ley, en ese consenso y con esos debates, establecía que el presidente de la Corte tenía que estar en el Consejo, me parece bueno mantener eso, ¿no? Porque surgió, no me quiero poner filosófico, pero surgió la deliberación habermasiana, ¿no? Es decir, había disputa, se hace una ley del 96, 97, me imagino, por ahí, la original, ¿no? La que después se modifica y es a la que vuelve el Consejo a la Magistratura. Y creo que tuvo una deliberación democrática que es importante dejarla aprobar. Porque, insisto, funcionó muy bien hasta que se reformó. Y no así la que se reformó hasta que se declaró inconstitucional. O sea, le tenés fe a estas elecciones. Me parece que funcionó bien desde que se sancionó hasta que se reformó en el 2005, 2006, 2006 creo que fue cuando asumió el primer mandato de Cristina Kirchner. La ley se reforma ahí, o sea, se reducen los miembros. La pregunta es ¿para qué se redujeron los miembros? Ahora queremos ampliar a 25, en el momento quisimos bajar a 3. La verdad que las coyunturas no nos ayudan. Cuando la ley nació como primaveral, más entonces volvamos a ese romanticismo de cuando surgió. ¿Y en la Corte Suprema, agrandar las vacantes, qué opinas? Los mejores fallos de la Corte Suprema que tuvimos en materia de derecho penal se dieron entre el 83 y el 89, todos los fallos de garantías de prueba, y se dieron con 5 miembros. Me parece que con 5 está muy bien, podrían ser 7, ahora 25 no tiene ningún sentido porque vas a crear una corte por arriba de los 25. Sí, la verdad que no estoy muy de acuerdo en eso. Y por último, para cerrar, ¿cómo ves a la mujer abogada o diputada, digamos, hoy en día? ¿Ves que está más fuerte o sigues notando una diferencia muy grande entre los hombres y las mujeres? No, la verdad que todo esto sirvió muchísimo para que las mujeres puedan estar en lugares que antes no, o sea, antes en tribunales era raro ver una mujer jueza, llegaban a secretarias, hoy hay un montón de mujeres juezas, fiscales, en la universidad lo mismo. Yo fui secretario del Departamento de Derecho Penal durante mucho tiempo, me sucedió una mujer, la directora era mujer, y nosotros desde el departamento hacíamos un montón de cosas para que haya garantías en cuanto a diversidad, integración, etc. Y hoy, por ejemplo, en la UBA, en casi todos los concursos, ¿no? Hay una presencia de la mujer muy importante. También es cierto que del otro lado decís, bueno, el lugar del mérito y estar, ¿no? Que no pase a veces como pasaba en diputados o en senadores, cada lugar se ha ocupado por la mujer que corresponde y no porque, o sea, sobre todo en senadores pasaba mucho, ¿no? Es decir, la mujer de fulano, de mengano, ¿no? Por el hecho de ser justo. Pero lo mismo los hombres al revés, ¿no? Esto no es un concepto. Me parece que ese es el desarrollo posterior que nos debemos todos, pero sí, está buenísimo. Ojalá lleguemos a 50-50, o por lo menos a que no haya una diferencia entre ser hombre y mujer. Bueno, gracias. No.